existe acuerdo sobre el origen del nombre de Ávila. Sobre lo que no hay ninguna duda es acerca de los distintos apelativos que se han dado a esta ciudad. Ávila del Rey, en memoria de las ocasiones en que la ciudad amparó, de nobles o reyes codiciosos de su trono, algunos reyes niños castellanos, Alfonso VII, Alfonso XI. Ávila de los Caballeros, porque la nobleza y sus linajes tienen una presencia constante y potente en la historia de la ciudad, en la lucha contra los musulmanes, los duros enfrentamientos nobiliarios por el poder, en el esplendor cortesano que acompaña, en los siglos XV y XVI, el afianzamiento de la realeza. Ávila de los Santos. En el momento de su mayor esplendor, el siglo XVI, aquí moraron 3 santos que dedicaron su vida a buscar el rostro de Dios y que se han convertido en emblemas de la ciudad: San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz y sobre todo Santa Teresa de Jesús. ¿Cuántas veces pasearían por las calles de una ciudad recogida, ajena al exterior, marcada por la visión del símbolo que universalmente la identifica, la muralla? Recio cinturón de muros almenados y 87 torreones que serpentean a lo largo de 2.516 metros, abrazando un amplio perímetro rectangular en descenso arriscado. En el este, el río Adaja, y al oeste, en el punto más alto de la ciudad, ensamblada con la muralla por el cimorro, la Catedral del Salvador. De traza románica, el edificio asumió las nuevas técnicas góticas hasta convertirse en el primer ejemplo hispano de este estilo. Su interior, de planta de cruz latina de 3 naves, integra sus magníficos tesoros artísticos en la exposición de las edades del hombre como privilegiados testigos, lema de la exposición. La Avenida del Espíritu Santo, representada en esta tabla del retablo mayor de la parroquia de Flores de Ávila, se ha convertido en el cartel de la muestra. Pintada en la segunda mitad del siglo XVI por Diego Rosales, artista influenciado por la escuela toledana, destaca la importancia decisiva de los colores casi fluorescentes. Consigue que la luz que viene desde dentro hacia afuera remarque los cuerpos de los personajes que dibuja. El primer capítulo, El fuego del espíritu, recorre la nave del Evangelio, 2 capillas anexas y un laberinto creado en torno al trascoro. Un total de 60 piezas nos muestran los últimos momentos de Jesucristo y de la Virgen María en torno a la venida del Espíritu Santo. La labor apostólica de aquellos que tras recibir las aguas bautismales se convirtieron en testigos de Jesucristo, y algunos vestigios cristianos y árabes en España con sus primeros símbolos como el crismón, la paloma, los delfines, la cruz patada, alfa y omega. El trascoro del templo, obra de los discípulos abulenses de Alonso de Berruguete, Lucas Giraldo y Juan Rodríguez, obliga a situar el siguiente capítulo de la muestra, la intrepidez de la palabra, en una parte de la nave de la epístola y en el crucero. Palabra, liturgia y caridad, las 3 funciones que realmente la Iglesia tiene que cumplir en el mundo, en la sociedad, desde un punto de vista teológico, es la base sobre la que se asienta el mensaje del segundo capítulo. La intrepidez de la palabra se muestra primero a través del Evangelio escrito, una visión horizontal ofrecida por una serie de 9 Biblias y un Nuevo Testamento de Erasmo, y una visión vertical ofrecida por la iconografía de los grandes predicadores y los grandes santos, el Evangelio predicado. Si seguimos avanzando, el camino nos lleva hasta el gozo de la celebración. Pintando el retablo mayor de la Catedral de Ávila, muere en 1503 Pedro González Berruguete,
considerado el artista que introdujo el Renacimiento italiano en Castilla. Muere realizando la tabla central de arriba, el Calvario. Apenas dejó pintado el rostro de Jesús. El drama de los últimos momentos de Berruguete se muestra en un audiovisual. Él había pintado tantas veces el rostro de Cristo y llega el momento de encontrarse cara a cara con él. Las tablas que se le atribuyen a Pedro Berruguete de este retablo son las pinturas de la predela de abajo, formadas por los 4 evangelistas y los 4 doctores de la Iglesia, y en la parte superior, la oración en el huerto y la flagelación de Jesucristo. El Cabildo acude a buscar un artista cercano y relacionado con él para acabar la obra. Encuentra al maestro de Santa Cruz, que prosigue la pintura de la tabla del Calvario y el Resucitado. Muere también cuando está realizando su particular aportación al retablo. De nuevo buscan a otro, Juan de Borgoña, que pinta el resto de las tablas, el descenso de Jesús a los infiernos, la presentación del niño en el templo, la Epifanía, el nacimiento y la Anunciación. Con el cuarto capítulo, la osadía del amor, la caridad, finalizamos la tríada de funciones de la Iglesia. Apenas 11 piezas situadas en la capilla de los Velada o del Sagrado Corazón, añadida posteriormente a la Catedral del Salvador, muestran el compromiso de aquellos que viven lo que predican, dando ejemplo y testimonio del compromiso adquirido con Cristo. Las exposiciones organizadas hasta ahora por la Fundación Las Edades del Hombre han dedicado un apartado a América y Filipinas. En esta ocasión, cumplir con esta tradición para Ávila no suponía ningún esfuerzo, ya que fue en esta provincia donde nació y vivió varios años la reina Isabel de Castilla, cuya muerte hace ahora 500 años se está conmemorando. El quinto capítulo de Testigos nos lleva por los caminos de agua, Madre de América. La reina católica estuvo siempre presente en primera línea de batallas y de encuentros: Inquisición, expulsión de los judíos, las negociaciones con Colón, la política indiana, la diplomacia. Figura gloriosa que la posteridad ha recogido y ampliado. Aquí vemos un claro ejemplo, en esta obra colosal del escultor granadino Pedro de Mena. Son los reyes católicos orantes de la Capilla Real de la Catedral de Granada, en un gesto de generosidad absoluta, ya que las exposiciones con motivo del 5º centenario se suceden a lo largo de toda España. Los canónigos y cabildo del templo granadino estimaron oportuno que se contemplasen en las Edades del Hombre. La segunda parte de este capítulo se centra en la evangelización y descubrimiento que hizo España por América y Filipinas. La aventura de la lengua castellana en el nuevo continente comenzó en el mismo momento en que Colón llegó a Guanajaní, la pequeña isla de las Bahamas que los españoles llamaron San Salvador, como la catedral abulense. Desde ese instante se produjo un intercambio de conocimientos en ambos sentidos. La girola, la antesacristía y la capilla de San Bernabé se han teñido de azul frente al rojo Testigos, que ha predominado hasta el momento para conducirnos por los caminos de agua. El contrapunto de la acción, Solo Dios basta, situado en la capilla del Cardenal y el claustro, rinde homenaje a los santos místicos de esta tierra, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Pedro de Alcántara. A este último, su relación con la santa y con la localidad de Arenas de San Pedro le ha valido el reconocimiento por parte de todos de ser considerado un abulense más. En la primera parte encontramos iconografía de los tres santos. Destaca el retrato original que Fray Juan de la Miseria pintó de Santa Teresa de Jesús y que procede del Carmelo de Sevilla. O el retablo del maestro Daza, que por primera vez ha salido del convento de San José de Ávila. A pesar de no existir documentación al respecto, se considera que el propietario y donante del altar fue Daza, un sacerdote confidente espiritual de Santa Teresa, que ayudó en esta primera fundación.
Formalmente se trata de una tabla rectangular en la que han sido engastadas 6 sencillas piezas, aunque el Cristo amarrado a la columna no es el original del retablo. Este ha sido cedido para la exposición por el Monasterio de las Huelgas de Valladolid y posiblemente sea obra de Alejo de Bahía. Imágenes de devoción que responden al culto en la clausura del convento. En la segunda parte de este capítulo encontramos escritos de los santos místicos, el libro de los dichos de luz y amor, único libro autógrafo que existe de San Juan de la Cruz, y su dibujo de Cristo crucificado que realizó en el Monasterio de la Encarnación, entre otras piezas. Y llegamos al final del recorrido, el 7º capítulo de la exposición Las Edades del Hombre, y siempre Jesucristo. La Iglesia no es un fin en sí mismo. La Iglesia es servidora de Jesucristo y tiene que confesar el señorío de Jesús de Nazaret. Este mensaje está ubicado en el último tramo del claustro que da entrada justo a los mismos pies de la catedral. La exposición Testigos ha sabido por un lado dar continuidad a la muestra de Segovia, el árbol de la vida, y por otro lado ha conseguido articular capítulo a capítulo los últimos acontecimientos históricos de la vida de Jesús, Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia y sus funciones eclesiásticas, la palabra, la celebración y la caridad, la evangelización, evangelio escrito y predicado, los místicos abulenses, para concluir que la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. Los seguidores del resucitado son los protagonistas en el nacimiento de la Iglesia y su primera evangelización, mediante el testimonio y la predicación. La llegada del Espíritu Santo consiguió que sus seguidores salieran y sigan saliendo hoy en día a la calle y vayan al mundo y a los hombres para darles razón de su esperanza. De ahí surge la Iglesia unida por el mismo Espíritu al mismo Señor. Cada persona se siente llamada a dar testimonio de la realidad, a convertirse en testigos.